Estamos en Asunción, Paraguay, debido a la crisis que se generó en ese país por un acuerdo bilateral entre Paraguay y Brasil sobre la hidroeléctrica más grande del mundo, Itaipú Binacional. Teniendo en cuenta esta situación, decidimos hablar con uno de los actores principales, que es el ex titular de la ANDE, la Administración Nacional de Electricidad, la empresa administradora de la electricidad en Paraguay, con el profesor ingeniero Pedro Ferreira. Estamos aquí en su casa, en donde él enseña, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción. Esta entrevista tiene el propósito de dar a conocer al público más allá de América del Sur, inclusive de América Latina, los pormenores de esta crisis y de las relaciones entre los dos países y también en Sudamérica que se dan en torno a esta hidroeléctrica monumental. Yo soy Christine Fulch o Cristina Fulch, profesora de Medio Ambiente, Antropología y Política de la Universidad de Duke en Estados Unidos. Ingeniero Pedro Ferreira, sí. Muchas gracias por esta entrevista. ¿Cómo estás hoy? Bueno, muy ajetreado. Estaba dando clase hoy a la mañana y salieron unas declaraciones en la prensa. Tuve que abandonar mi aula. Yo siempre que abandono el aula me siento mal, pero hoy es mi día de aula total. Desde las 7:30 de la mañana y todavía me quedan unas 4 horas más de clase, pero esa es la parte más feliz de mi vida. Sí, es el día en que vos das a... Así es. De lunes a viernes, típicamente yo dedico a ganar para el sustento de mi familia y el mío propio. Sábado es mi día donde devuelvo a la sociedad, a la juventud que viene detrás nuestro, y el domingo es para la familia solamente. Excelente. Bueno, gracias. Bueno, primero, especialmente teniendo en cuenta que queremos hacer conocer a muchas personas que no son tan familiar con este tema, ¿qué es Itaipú Binacional? Bueno, Itaipú Binacional es la mayor productora de energía eléctrica del mundo, de energía eléctrica renovable del mundo, y creo que la mayor de energía del mundo. Produce en un año récord 103.000 gigavatios hora de energía. Ha generado más energía y lejos que las hidroeléctricas de China y de cualquier hidroeléctrica de los Estados Unidos, como el Gran Coulee. Es una empresa que se creó, una entidad, más que una empresa, una entidad que se creó en el año 73, cuando tanto Paraguay como Brasil acordaron conformar esta entidad binacional, de manera tal de poder aprovechar el río Paraná cuando eso tenía el salto más caudaloso del mundo. No era el salto más alto, pero era el salto más caudaloso del mundo, el salto del Guairá. Y por lo tanto hemos tenido 45 años, 46 ya casi, de una relación de aprovechamiento con el vecino país. En tal sentido hay una alta responsabilidad de ambos países en tener un buen aprovechamiento y que eso sea para el provecho más vale de los pueblos antes que de los gobiernos. Siguiendo ese tema, ¿qué representa Itaipú para Brasil y qué representa Itaipú para Paraguay? Bueno, para Brasil históricamente ha viabilizado todo el desarrollo que tuvo el Brasil en los últimos años, porque le dio una cantidad de energía que si no hubiese existido Itaipú, el Brasil lo tendría que haber generado por medios mucho más caros, y ha sido el país más beneficiado en ese sentido, porque el Paraguay, por su menor tamaño económico y también por su menor desarrollo, no pudo aprovechar esa energía. Al comienzo se aprovechaba apenas 1 o 2%, y finalmente estamos llegando al orden del 15% de la energía aproximadamente. Para el Paraguay, en su momento, fue una posibilidad de crecer económicamente. Eso se nota en los ratios de crecimiento del Producto Interno Bruto del Paraguay en los años durante la construcción. Hay un periodo desde el año más o menos 73 hasta los 80, 81, que si ustedes ven las estadísticas del Producto Interno Bruto del Paraguay,
El Paraguay creció mucho, pero creció en base a la construcción, no en base a lo que sucedió después, que fue el tema de la energía. Si uno estudia los años 90, que es cuando comenzó esto a generar energía, ve que el crecimiento del Producto Interno Bruto del Paraguay fue malo, fue una década perdida. O sea, el Paraguay no aprovechó en su momento esta energía porque no estaba preparado para aprovecharla. No tenemos grandes industrias, no tenemos un uso energético que genere empleo. Entonces, desgraciadamente no se pudo aprovechar en esa época. Pero ahora estamos variando la forma de mirar. La energía de Itaipú es obviamente lo más valioso y el interés de Brasil siempre ha sido puesto en la energía y el enfoque de Paraguay ha sido más en la renta, pero bajo tu administración en la ANDE había un cambio en actitud, y no solamente en actitud, sino en proyectos para ver cómo aprovechar más de la energía de Itaipú. Entonces, ¿podrías decir cuáles fueron obras o proyectos de la ANDE que tenían planteado para aprovechar del uso? En el año 2017, inclusive antes que el actual presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ganara la interna partidaria, el equipo de ellos nos pidió a varios técnicos que le ayudaran. Y nosotros empezamos a ayudar en diferentes ámbitos, muchos técnicos, para conformar un programa de gobierno y un programa específico para cada actividad. Comenzó eso en el 2017, después 2018, a hacer el plan de gobierno. Después de mucho mirar qué había, nosotros dijimos, nunca hay que reconstruir algo que eventualmente está bien construido. Y en el año 2016 se había aprobado una política energética que a nosotros nos sirvió de referencia y que este gobierno lo tomó como suyo. En vez de reconstruir todo y empezar de cero, ya que había una política energética aprobada por decreto del anterior gobierno, pero que no la estaba llevando a cabo, nosotros dijimos, esta es la política que nosotros queremos aplicar. Eso está en la página web del Viceministerio de Minas y Energía, donde obviamente lo más importante es el uso de la energía para generar un mejor desarrollo industrial y con eso generar trabajo decente, el uso en el transporte para que de alguna manera nosotros podamos ser un ejemplo en el mundo, inclusive si es necesario, porque tenemos energía suficiente para que acá todos los vehículos sean eléctricos. Nosotros no necesitamos usar ningún otro tipo de energía. Entonces, ese tipo de estudios que se hicieron en los años 2014, 2015, 2016 y que provocaron esa política energética, nosotros aprovechamos y lo tomamos como programa de gobierno y lo estamos llevando a cabo. Lo estábamos, ¿verdad? Bueno, ahora quiero entrar en el tema de la crisis, que es noticia no solamente en Paraguay y en Brasil, sino en el mundo hispanohablante, y también hay noticias en inglés también sobre este tema. Entonces, ¿de qué se trató ese acta bilateral que firmaron los embajadores de Brasil y Paraguay el 24 de mayo de 2019? ¿Y cuál fue tu posición? Un poquito antes del acta hay que ver el contexto, por qué hubo un acta. Excelente. Entonces, en el año pasado, igual que todos los años, los técnicos de Electrobras, que es la contrapartida de la ANDE del lado brasilero, y los técnicos de la ANDE no llegaron a ningún acuerdo en el sentido de cuánto es lo que se iba a contratar por cada país. Y quiero explicar cuál es el tema. Hay como una gran cantidad de energía que se produce. Una parte es más cara porque es garantizada y otra parte es más barata. En el año 2002 se dijo, bueno, la energía excedente, que es la más barata, vamos a dividir mitad y mitad para tanto Paraguay como para Brasil, porque no está contemplado su costo en el tratado. Tuvieron que aceptar la contratación. ¿Por qué tenían que aceptar la contratación? Porque nosotros tenemos varios argumentos muy de peso de por qué
nosotros tenemos que llevar más energía de la barata y ellos más de la cara. Primero, un motivo histórico. Si nos fijamos en la historia de Itaipú, cuando el Brasil llevaba prácticamente toda la energía de Itaipú, En los años 80 y en 90. los años 80, 90 realmente, en los años 90, más o menos por 5 años, en vez de pagarse 14, se pagó 10 a pedido de Brasil. Entonces, cualquiera que sabe de ingeniería económica o ingeniería financiera sabe que si una deuda, uno en vez de amortizarla como estaba prevista, deja de amortizarla, entonces eso genera un mayor costo financiero más adelante. Entonces, hoy en día el costo de la energía eléctrica en Itaipú es en alguna manera consecuencia de que el Brasil en esa década no pagó lo que tenía que pagar. Entiendo. O sea, ese es un motivo histórico. Hay también un motivo por el lado de los beneficios. Al fin y al cabo, en este emprendimiento donde los dos países debieran de beneficiarse mutuamente, el Brasil, por llevar la mayor cantidad de energía, ellos son los más beneficiados, porque no es la energía la que tiene valor. Lo que tiene valor es lo que uno hace con la energía. Las instancias técnicas brasileras no llamaron a reunión de SECOI para no darse por notificados de cuánto es lo que ANDE va a contratar. Por ese motivo yo envié por nota a Itaipú cuánto es lo que la ANDE va a contratar, para que quede bien claro. En los años anteriores tampoco hubo acuerdo. Lo que sí hubo es una aceptación de los valores, en algunos casos bajo mucha protesta de la contraparte, pero hubo una aceptación de los valores. Bueno, entonces eso provoca la necesidad, por un lado, de llegar a algún tipo de acuerdo. Nosotros fuimos esto negociando en muchas reuniones, muchos viajes con el Electrobras, con Itaipú, para tratar de llegar a una solución. Y como nosotros en el área técnica no nos podían vencer porque teníamos todos los argumentos técnicos. Por los documentos que por esos tres motivos, ¿verdad? En la parte técnica les digo, ¿te acordás por culpa de quién son estos costos? Son culpa tuya, ¿verdad? Entonces no me vayas a querer tirar tus costos, que son tu culpa. Después, vos llevas la mayoría del beneficio. Y tercero, aparte, así está acordado. Sí. ¿Verdad? Entonces en el ámbito técnico no había forma que nos ganen. Entonces ellos solicitan que haya un entendimiento a nivel de cancillerías, ya fuera del ambiente. Obviamente en ese nivel de cancillerías ya se empieza a tratar otros temas, ya no solamente el tema energético, y en ese entendimiento de que hay otras cuestiones que también benefician al Paraguay, pero que no tiene que ver con la energía, entonces empiezan a jugar una cantidad de intereses. Entonces en el ítem 6 posibilitaba que el Paraguay pueda vender, por lo menos comenzar con 300 megas, vendiendo en el mercado eléctrico brasilero. Directamente. Directamente. Que ellos nos vean y nos autoricen de manera tal de que nosotros podamos hacer una licitación pública internacional donde con cierta característica de carga nosotros pongamos a disposición del mercado eléctrico brasilero. Tenemos para vender 300 megavatios o 3 bloques de 300 megavatios. El primer bloque con esta característica, por ejemplo, que es 100 megas, pero flat, siempre 24 horas al día, todo el momento. El otro 100 podría ser, no, el otro 100 tiene que salir de la punta de carga, entonces va a tener un precio más bajo, ¿verdad? Y a lo mejor podría haber un tercer punto, por ejemplo, que en el momento de punta de carga nos devuelvan parte de la energía, con lo cual el Paraguay todavía iba a ser más beneficiado. Podíamos caracterizar cómo iba a hacerse eso, y para eso el Paraguay hizo un proceso donde nosotros llamamos a una manifestación de interés de todos los interesados, ya sea paraguayos, brasileros, de manera tal de tener un proceso transparente donde nosotros podamos juntar hasta el 16 de agosto todas las intenciones que hay de comprar esa plata, y posteriormente juntar esas manifestaciones de interés y nosotros hacer la caracterización y ver ahí una licitación internacional.
Pero la idea nuestra era que sea transparente todo el sistema. Bueno, entonces llegamos, ¿por qué este punto fue muy conflictivo? A causa, o sea, generó mucho problema acá en el Paraguay, porque recordemos que el acta de 24, vamos un poquito para atrás, allá por el 21-22 me dicen hacer rápido una ayuda a memoria de todo lo que se estuvo conversando. Entonces yo esa ayuda a memoria le envío, primero le envié al presidente de la República, para que él vea si quiere escribir algo. No me devolvió ese WhatsApp. Entonces, como pasaba el tiempo, yo le envío un WhatsApp a Hugo Sayer, que era nuestro negociador principal, antes del tiempo que él me pidió. Él me pidió, creo que para cuando él llegue a Brasilia, que era el 23 a la noche, y yo le envié más o menos a las 6 de la tarde, del 23, el día antes. El ayuda de memoria de todos los puntos que habíamos estado tratando en diferentes reuniones. En la mayoría estuve yo, en otras no estuve yo. Entonces, esa ayuda de memoria le envío yo a él. Esto es lo que hay que negociar, que es básicamente ese documento que está acá, que después les puedo mostrar en mi celular, yo no tengo ningún problema, que se le envió a él. También, como en algún momento dado la negociación del día 24, ellos tenían que probablemente ratificar con el canciller o con el mismo presidente de la República, le envío también en esa misma hora más o menos, tanto al presidente como al canciller. Viene por mi oficina un representante del vicepresidente de la República y él también toma conocimiento del hecho. Entonces, allá por las 22 horas, 20 y algo de la noche del día 23, previo al 24, yo recibo un mensaje de texto reenviado de otra persona donde se me da la instrucción de retirar el ítem 6 de la pauta. Ya no era hora que yo le llame al presidente o al vicepresidente, estamos hablando de la noche del 23. La negociación era el día 24. Por suerte yo tenía un acto de inauguración de la estación Villa Aurelia a la mañana temprano con el presidente de la República, y en dicho acto le pregunté a él, cierto presidente, porque el mensaje era muy claro, decía que el vicepresidente, algo así como en acuerdo con la otra parte, con los brasileros, no recuerdo bien el texto, pero está por todos lados, y por instrucciones, tanto del presidente como el vicepresidente están de acuerdo con que se saque el 6. Bueno, entonces yo le pregunto al presidente, al presidente Mario Alda, le pregunto en esa ocasión, presidente, le muestro, era una versión pero en colores, le digo, presidente, acá, ¿se acuerda lo que yo le envié ayer de tarde? Me dicen que usted quiere que se saque el ítem 6. Y él me dice, ¿el ítem 6 es bueno para el Paraguay? Sí, presidente, es bueno. Mantenga. Y eso es lo que hicimos. Nosotros no enviamos ningún mensaje nuevo, porque no había ningún mensaje que enviar. Nosotros ya habíamos enviado el día anterior, que es lo que tenía que tratarse y bajarse en la mesa de negociación, y dejamos así como estaba. El último ítem, ya es menos importante, es la compensación de 200 millones que nos iba a hacer la ITQ. Bueno, eso generó un problema, porque, y eso está ahora en investigación en la Fiscalía de por qué sucedió todo eso, porque resulta que ese enviado de la vicepresidencia, finalmente resulta que ahora el vicepresidente niega que sea su enviado, al contrario de lo que me había dicho siempre, ¿verdad? Y de lo que era el trato entre nosotros. Él me había dicho claramente, mira, todo lo que tenga que ver con este tema, hablarlo con esta persona. Él se presenta a mí, o sea, se me presenta a mí como el director jurídico de la vicepresidencia de la República. Una persona se presentó como... Sí, el vicepresidente me dice a mí. ¿Verdad? Este abogado es a la vez hijo de una ministra del Poder Ejecutivo de este gobierno, y se presenta y en todos los mensajes, no solamente ante mí, sino ante todos los directores de la ANDE. Después él se presenta en tal carácter. Él era representante
del vicepresidente ahí. Entonces, en tal carácter se le daba toda la información que tenía que ver con este hecho. Cuando finalmente se firma el acta, el día 24, nosotros no tuvimos un conocimiento inmediato de qué es lo que se firmó. Es más, no se nos consultó. Solamente se le mostró a él estos valores que están acá, solamente estos valores que están acá. Ninguno de los otros ítems que está abajo se le mostró. Estaba escrito en un papelito. Él fotografió y me envió por WhatsApp a mí. Nosotros entendíamos en ese momento que eso era lo que se estaba negociando los días anteriores. Aparte de presentarse como director jurídico de la vicepresidencia, él se presenta también, o sea, habla del grupo que está queriendo llevar nuestra energía, habla como si ese grupo estuviera muy relacionado con la familia presidencial de Brasil. Entonces, con la familia de Jair Bolsonaro. Lo que pasa es que en todo lo que viene después, no solamente él se presenta, no solamente hay un problema de cómo él se presenta, ahí le decimos dónde es la reunión, sino que más adelante hay varias cuestiones. Ellos primero plantean que quieren tener en forma exclusiva, que ellos van a solucionar el problema de permiso, pero ellos quieren tener... La compañía brasileña. La compañía brasilera que se presentó acá, que ellos querían tener. Y yo desde el primer momento le dije, no, nosotros vamos a hacer una licitación. Porque si no, es como meter un lavallato dentro del Paraguay, o sea, meter corrupción, ¿verdad? Nosotros nos vamos a cercenar un derecho soberano del Paraguay y nos vamos a dar una exclusividad. ¿Por qué le daríamos a una empresa por un cierto precio y no a otra que compitan para llegar ahí? Vienen en representación de la familia presidencial de Brasil, ¿verdad? Entonces él escribe eso. Entonces ellos, con ese peso, por decir así, vuelven a decir queremos que sea exclusivo y esas cuestiones. Entonces en un momento dado, y hay muchos más de esto, en un momento dado que ellos vienen y vuelven a hablar de del tema de la exclusividad, yo le escribo lo siguiente, porque en ese momento nosotros estamos presentando esto en la Expo. La Expo es una exposición industrial que hace el Paraguay y donde nosotros lanzamos para todo el mundo esta venta de energía, para que venga la gente que tenga interés, que tome conocimiento y que compitan. Entonces ahí yo le digo, verá que un tema que ya aclaramos, porque volvió a hablar el tema, el que vino afuera en las anteriores reuniones, es que no puede haber exclusividad. Tocaron nuevamente el tema y eso puede trancar todo. Ellos querían la exclusividad y nosotros no. Nosotros queríamos que se ponga como un derecho paraguayo, esos 300 megas, y hacer la licitación. Y no como algo que el gobierno del vecino país pudiera eventualmente decir a este le doy y a este no le doy. Ya había habido muchos, ¿cómo se dice?, aprietes, ¿verdad? Sí. Tanto al Paraguay como a la Ande, tanto al presidente de la República por los problemas que se le generaban con todos los otros ámbitos de la economía paraguaya por causa de que yo no firmaba. Entonces él, haciendo lugar a algo que yo le había planteado al presidente de la República, en un momento dado yo le planteé que si esto le era muy pesado a él, y el problema que él negocie en mi cabeza, que él negocia en mi cabeza pero no negocie en la ANDE. Entonces, tomado de esa oferta que yo le hice, entonces él me dice, entonces el presidente de la República te pide que renuncies. Y entonces traje un papel en blanco, el más cercano que encontré, de mano, le hice mi renuncia. Bueno, yo quiero cerrar por regresar al tema no de la crisis de la acta bilateral, sino la oportunidad. Sí, muy bien. Sí, exactamente. La oportunidad que ofrece Itaipu para Paraguay. Y la oportunidad por medio de ANDE, etc. Y quiero así enfocar en no solamente las trabas de documentos y reuniones, sino qué puede hacer Itaipu para Paraguay, qué
debería ser Itaipú para Paraguay? Vos mencionaste antes en la conversación que lo que estaba buscando Ande es una situación donde compañías pueden venir y instalarse y generar trabajo de calidad. O que no solamente trabajo de calidad, sino industrialización de calidad. Y lo que vemos en el mundo hoy en día es que es un mundo de cambio, acá en Paraguay y en el mundo también. Hay un bono demográfico acá. Paraguay está invirtiendo, estamos en una universidad, Paraguay está invirtiendo en enviar alumnos a Estados Unidos y a otros países para desarrollarse allá, para aprender. Y también hay unos cambios entre Paraguay por medio de Mercosur, tiene un acuerdo de libre comercio ahora con la Unión Europea que está así desarrollándose ahora. Quiero pensar en eso, quiero pensar en lo que recibimos en mi país, Estados Unidos de Paraguay. En Estados Unidos, la marca paraguaya que es donde Paraguay incursiona en Estados Unidos es en el azúcar, porque azúcar orgánica en Estados Unidos viene de acá, y no solamente orgánica, sino de trato justo. Entonces, yo quiero preguntar si es posible hacer como una marca paraguaya de productos, industrias usando energía limpia, con prácticas laborales éticas, con conciencia del medio ambiente. ¿Qué pensás de esa posibilidad? ¿Me permite soñar? Sí, por favor. Bueno, entonces, para mí, si todo fuera... esto abre una oportunidad. Realmente esta semana que pasó, se concientizó todo el Paraguay de que esto es una causa nacional. Todos tuvimos un proceso educativo masivo. Una crisis hace que la gente piense en algo diferente y creo que se abre, y también hasta la gente de afuera. Entonces, si me permite soñar, yo diría que ya que hemos llamado la atención del mundo, el Paraguay, si tenemos ayuda afuera, puede mucho antes que Europa ser un país con emisión cero, para comenzar. Podemos ser un ejemplo de un país chico, con ingresos moderados, pero que puede tener totalmente energía limpia. Que nosotros podamos tener también una seguridad energética para nuestros jóvenes, para todas las generaciones que vienen detrás. Que nosotros tenemos suficiente energía como para decir acá no se va a volver a quemar ni un combustible fósil. Nunca, nunca, si me permite soñar. Sí. Y esa transformación se puede hacer hasta rápido, porque no es como otros países que tienen dependencia energética. Nosotros tenemos la energía. A lo mejor no tenemos el capital para lograrlo. A lo mejor no tenemos no somos ágiles en nuestras decisiones. Tenemos mucha burocracia, pero nosotros podemos. Si yo soñara algo, diría, dentro de 5 años la encuentro al Paraguay, donde gran parte de su energía la utiliza en el sector industrial, generando productos para el mundo que son totalmente verdes, donde nada agredió a la naturaleza. Hemos preservado totalmente nuestros recursos para las siguientes generaciones y eso podemos hacer. ¿Qué más podemos hacer? Que todo lo que es movilidad sea eléctrico, que no haya ninguna emisión, que nosotros podamos usar toda nuestra energía. A lo mejor ser el primer país, no sé si otro va a llegar antes, ¿verdad? Pero el primer país de nuestro tamaño en que no hay autos a combustible o ya no hay autos nuevos a combustibles o algo por el estilo, y ser un ejemplo también para el resto del mundo, siendo chicos, porque si no, cuando uno toma a países muy ricos como ejemplo, el resto del mundo dice, no, pero ese es un problema, eso lo logran los ricos, pero nosotros somos pobres. Entonces ese no es, pero Paraguay se puede. Podemos hacer un ejemplo de un país donde si tenemos ayuda suficiente,
podemos lograr ambos temas y poder también salvaguardar para las siguientes generaciones todos nuestros bonos. El Paraguay tiene 3 bonos muy importantes. Mire, tenemos el bono demográfico. Usted ve acá esta muchos juventud jóvenes que hay. Hay mucha juventud que se está educando, que se está forjando para estar listos para el mundo. Tenemos un bono energético que prácticamente ningún país tiene, como tiene, de energía limpia y renovable. Y tenemos un bono tributario, acá se pagan pocos impuestos. Entonces, con esos 3 elementos, digo, Paraguay y el mundo pueden hacer un pacto y no necesitar tanto de arreglar la casa con nuestros vecinos. Hemos descubierto en esta crisis de que había muchas relaciones no bien estructuradas o acordadas con nuestros vecinos y eso tiene que terminar. Esas cuestiones que se nos permite hacer pero no están acordados generan a veces que un empresario puede hacerlo y otro no. Y eso no nos conviene ni a los paraguayos ni a los brasileños, ni a los argentinos. O sea, el hecho de que uno pueda y el otro no está bien. Entonces, tenemos que desmantelar todo ese esquema. Tenemos que decir, mira, acá hay 20 cosas que hacemos fuera de lugar. Estas 10 cosas vamos a dejar hacer. Estas 5 cosas vamos a regularizar totalmente y las hacemos bien, acordado para que no pueda hacer elemento de presión. Y estas otras 5 ya sabemos que nos van a presionar y vamos a ver cómo mitigamos el golpe. Pero entonces estamos preparados para poder sentarnos con mucha autoridad moral a negociar con el Brasil algo que sea bueno para ambos países. Excelente. Bueno, voy a cerrar con 2 preguntas en una. Y voy a empezar con la pregunta de ¿cómo se siente? Por lo que escuché en las calles, la gente te considera como un patriota, un héroe. ¿Y qué viene después para vos? Bueno, yo creo que el Paraguay tiene una historia que si uno ve, estamos por ejemplo acá a una semana y media aproximadamente recordando parte del genocidio que tuvo en nuestro país por parte de Brasil en la Costa Ñu, en Piribebuy, cuando quemaron nuestro hospital con los enfermos adentro. Entonces hay una historia de mucho dolor que se vivió hace 150 años y que nuestros abuelos nos recordaban y por eso fueron con tanto patriotismo a pelear en la guerra del Chaco en el año 1932 al 35 y que de alguna manera la sed y todo eso que ellos sufrieron ahí no les bajó la energía y fueron suficientemente fortalecidos moralmente como para lograr todo lo que se logró con en esa confrontación de los años 32 al 35. Pero la juventud hoy ya no tuvo la ventaja que yo tuve de hablar con mi abuelo, que me contaba cómo él sufrió, o mis 2 abuelos que se fueron a la guerra, cómo él sufrió, pero que nada le hacía mella, porque tenían el legado de los que aquella vez habían ido hasta el final, hasta ser muertos uno por uno. Y entonces, si algo puede servir eso, para que ese legado histórico podamos nosotros, gracias a este hecho, transferir a los jóvenes, yo creo que eso le va a dar mucha fortaleza moral a nuestro país. Yo suelo decir, la gente no nos respeta porque nosotros no nos respetamos a nosotros mismos. Entonces no tenemos la fuerza moral suficiente para no dejarnos seducir por algunas cuestiones que no hacen bien a nuestro país. Y con respecto al futuro, yo preferiría, así como no sacar ningún provecho económico de esto y más vale dejar un legado. Porque muchos me dijeron, acá hacete candidato a esto, hacete candidato a aquello. No, porque va a desvirtuar la idea. Yo no necesito eso en lo personal para ser feliz. Esto que ustedes ven acá, para mí es lo que más me pone feliz. Esta es mi vida, es lo que el inspirar a jóvenes, el servir de ejemplo y eventualmente también de advertencia. Cuando un joven hace cosas fuera de lugar, saber que eso va a ser suficientemente castigado por un país que ya no está de acuerdo en que los negocios se hagan bajo la mesa. Bueno,
Bueno, muchísimas gracias por el tiempo, por charlar. Queremos difundir la información sobre lo que hay en Paraguay, que hay acá posibilidad y que es un país interesante en términos de historia, pero también en términos del futuro. Y el Paraguay no pone trabas al extranjero. Yeah. Eso es también un mensaje. En Paraguay hay mucha gente honesta, mucha gente... realmente no sé si es patriotismo. Lo que me parece que yo hice no fue un acto de patriotismo, un acto de honestidad. Uno tiene que ser honesto en lo que hace y uno tiene que ser fiel a sus principios, fiel a su país, ¿verdad? Y entonces así uno tiene que cobrar en su vida. Y hay mucha gente en Paraguay, por ese legado histórico, que comparte esos criterios. Entonces acá el extranjero tiene la posibilidad de hacer cosas que a lo mejor en otros lugares le ponen 1000 trabas para llegar a ciertos acuerdos, y acá puede hacerlo. Y con lo que se levantó ahora en Paraguay, creo que tiene muchas más posibilidades todavía. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, la charla y los documentos. Ok. Gracias, chao, chao. Bueno, dale.